Hola, ¿qué tal compañeros? Sean bienvenidos al Drag My Life sobre la importancia de conocer el origen y evolución del cerebro, su anatomía y función como fundamento para la rehabilitación neuromuscular. Así que empezamos. Y a todo esto, ¿te has preguntado alguna vez cuándo apareció el primer cerebro? ¿Cuánto pesaba? ¿Qué podía hacer? ¿En qué criatura apareció? ¿Y cómo se fue desarrollando? Bueno, no te lo pierdas, vamos a comenzar a verlo en este momento. El cerebro apareció hace unos 500 millones de años en un pequeño artrópodo. Él fue el primer ser humano que está en registro que tuvo un cerebro. Claro que no era lo que conocemos ahora, pero ya era un cerebro. Y el proceso de evolución continuó desde pasar de estructuras micro a macro. Empezaron por pequeños crustáceos, pequeños anfibios, comenzaron a desarrollarse a través de peces más grandes y esto comenzó a desarrollo a través de pequeños reptiles que comenzaron a dar paso a través del tiempo a mamíferos como pequeños ratas o roedores que fueron evolucionando hasta llegar a animales como pequeños monos, simios que fueron dando paso y a través del tiempo a el proceso de evolución humana como la conocemos actualmente, que pasaron de distintos animales, comenzaban a ocupar herramientas, comenzaban a caminar en dos patas, comenzaban a tener mejores habilidades, hasta dar paso a lo que somos hoy mismo. El inicio de la humanización o evolución del ser humano inició por varios procesos. Desde el Australopithecus, que vivió hace 5 millones de años, con una capacidad cerebral de 400 centímetros cúbicos. Pasamos por el Homo habilis, hace 2.5 millones de años, con una capacidad cerebral de 700 centímetros cúbicos. El Homo erectus ya tenía una capacidad cerebral de 1.200 centímetros cúbicos y el Homo sapiens neanderthalis una capacidad cerebral de 1.400 centímetros cúbicos. Mientras que el Homo sapiens sapiens tenía una capacidad cerebral de 1.500 centímetros cúbicos. La diferencia aquí es que el Mono habilis, su cerebro pesaba 200 gramos, el Homo erectus 1 kilogramo y el Homo sapiens sapiens 1.360 kilogramos. Si nos damos cuenta, la capacidad cerebral aumentó en volumen, pero también fue aumentando en peso. Aunque el cerebro ya no se expandió más, se fue haciendo más pesado. Como ya vimos, el proceso evolutivo es muy complejo, pero también hay un gran proceso de desarrollo a nivel embrionario. El principal de ellos es la neurulación. Este proceso, que comienza en la tercera semana de desarrollo embrionario, es la inducción ejercida por las interacciones tisulares entre el ectodermo, el mesodermo paraxial y la notocorda. Hacen que la placa neural eleve sus bordes, los cuales confluyen y se fusionan en la línea media formando el tubo neural. Después del plegamiento de la cresta y la formación del tubo neural, se da origen a tres vesículas primarias, denominadas prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Estas a su vez darán origen a cinco vesículas secundarias. Entre ellas, del prosencéfalo se deriva el telencéfalo y el diencéfalo. El mesencéfalo continúa con el mismo nombre y el romboencéfalo deriva el metancéfalo y mielencéfalo. Más adelante, estas estructuras serán capaces de formar. El telencéfalo da origen a los hemisferios cerebrales y a los ventrículos laterales, mientras que el diencéfalo da origen al tálamo y al tercer ventrículo. El mesencéfalo derivará en el acueducto, mediante que el mesencéfalo derivará en la protuberancia y el cerebelo, la parte superior del cuarto ventrículo, y el mielencéfalo derivará en el bulbo raquídeo, en la parte inferior del cuarto ventrículo. Siendo así, el cerebro también evolucionó. Entonces, pasamos de tener un cerebro denominado reptiliano, que era más encargado del instinto y la supervivencia, a desarrollar un cerebro límbico de emociones y percepciones no conscientes. Y por último, la parte más grande del cerebro fue el neocórtex, que fue dedicada al raciocinio y a la reflexión. Como su nombre lo indica, el cerebro reptiliano estaba más dedicado
propio de reptiles, el cerebro límbico propio de mamíferos, pero el neocórtex es propio de los humanos. Así que viéndolo de esta forma, el cerebro reptiliano, cerebro primitivo, estaba encargado de los instintos de supervivencia, conductas autómicas y programadas. El cerebro emocional o límbico está encargado más de las emociones y afectividad, aprendizaje y memoria. Y el cerebro racional o neocórtex está encargado más del lenguaje, creatividad, moralidad, planificación y el cálculo. Ahora pasaremos a ver las capas de la corteza cerebral, que son 6 en total, desde la más interna a la más externa. La primera es la capa molecular, que es la capa más superficial y está formada principalmente por una red densa de fibras nerviosas orientadas tangencialmente. Aquí encontramos dendritas apicales de células piramidales y células fusiformes, así como células de Martinoni. En la capa 2, que es la capa granulosa externa, esta capa contiene un gran número de pequeñas células piramidales y células estrelladas. Las dendritas de estas células terminan en la capa molecular y los axones entran en las capas más profundas, donde pasan y para entrar a la sustancia blanca del hemisferio cerebral. En la capa 3, que es la capa piramidal externa, está conformada por células piramidales y el tamaño de su cuerpo celular aumenta desde el límite superficial hasta los límites más profundos de la capa. La cuarta capa es la capa granulosa interna. Esta capa está formada por células estrelladas dispuestas de manera compacta. Existe una concentración elevada de fibras de organización horizontalmente que se denomina un conjunto banda externa de Bailarger. La capa 5 es la capa ganglionar, que es la capa piramidal interna. Esta capa contiene células piramidales muy grandes y de tamaño intermedio. Y la capa multiforme, que es la capa número 6, o de capa de células polimorfas, son células piramidales modificadas cuyo cuerpo celular es triangular y ovoide. Las células de Martinotti también son muy evidentes en esta capa. Hay muchas fibras nerviosas que entran o salen de sustancia blanca subyacente. Otro proceso fundamental en el desarrollo del cerebro es la neurogénesis, que es el nacimiento de nuevas neuronas. Es el proceso por el cual se generan neuronas nuevas a partir de células madre y células progenitoras. La neurogénesis se encuentra más activa durante el desarrollo prenatal y es responsable de poblar con neuronas el encéfalo en crecimiento. En el lado izquierdo podemos ver cómo se origina de un precursor neural y derivan dos tipos de células, los neuroblastos, que derivarán en neuronas, mientras que los glioblastos derivan en células gliales. Mediante que el lado derecho encontramos una célula madre de autorrenovación, que ésta se prolifera y da origen a un progenitor. Este progenitor tiene la capacidad de diferenciarse en dos procesos diferentes, uno que es el glicogénesis, que da origen a oligodendrocitos, astrocitos y células de Schwann, y otro que es la neurogénesis, que da origen a las neuronas. Y pasando específicamente a la neurogénesis, una vez formada la neurona, esta está compuesta por diferentes partes. Las partes más pequeñas y distales son las dendritas. En la parte de en medio tenemos el núcleo. Además, el núcleo está envuelto por el cuerpo celular o soma, y esas pequeñas nodulaciones de color amarillo son mielinas que van a través del axón. El punto que está dentro de la mielina son las células Schwann, que son las células que lo producen. Entre cada vaina de mielina hay un nodo de Ranvier, que es una parte de la neurona que no contiene mielina, y esto ayuda a mejorar la conducción nerviosa. Y en la parte final está el terminal del axón. El principal proceso que se lleva entre las neuronas es la sinapsis, que es la región de comunicación entre la neurita o prolongación citoplasmática de una neurona y las dendritas del cuerpo de otra. Este proceso consta de varias fases. A continuación se las comentaré. Lo primero es la activación de la terminal presináptica mediante un estímulo eléctrico. Después de ello es la apertura de los canales de calcio, que son unos canales inotrópicos, para que ingresan iones de calcio a la terminal presináptica. Después
de unirse a la vesícula sináptica llena de neurotransmisores como la acetilcolina, entre otros, da paso a que la vesícula sináptica se acerque a la membrana terminal, a la zona activa. Esto genera un anclaje de la vesícula donde se une a la membrana de la terminal, derivando en la exocitosis, que es la vesícula libera su contenido fuera de la neurona, para por último, se libera el neurotransmisor, que son iones cargados negativa o positivamente, que generan el potencial de acción para transmitir la información de una neurona a otra. Dimos de mejor manera el proceso de la sinapsis y cómo se lleva a cabo, pasaremos a ver algo macroscópico. Las partes del cerebro. Este se divide desde su parte inferior en médula espinal, pasando por el cerebelo, pero se divide principalmente en 4 lóbulos, que son el lóbulo occipital, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el lóbulo frontal. Cada uno a su vez tiene divisiones y tiene diferentes áreas, que pasaremos a denominar a continuación. En color verde está el área del lóbulo occipital, que el lóbulo occipital está creado principalmente de la visión, la percepción de los atributos de la imagen, que estos son la forma, el color, la simetría, movimiento y la integración de la proporción, además de la corteza primaria motriz, que es donde primero llega la información referente a la sensación del movimiento. El siguiente lóbulo es el lóbulo parietal, coloreado aquí de color amarillo. Este lóbulo comprende la parte también de la región somatosensorial y se encarga principalmente de todo estímulo que llega a la piel. Es la vía aferente de entrada y la deposición piramidal. Además de esto, el proceso se lleva por una deposición piramidal, que es un hemicuerpo contralateral. Por ejemplo, si tomamos algo con la mano izquierda, algo que nos raspe, el que se encarga de percibirlo es el lóbulo parietal del hemisferio cerebral derecho. Sus principales funciones son la corteza primaria táctil y la conciencia corporal, que procesa la ubicación y conciencia corporal del cuerpo. El siguiente lóbulo, pintado en color café, es el lóbulo temporal. En este lóbulo también se encuentra el área de Wernicke, que es la compresión del lenguaje. El lóbulo temporal se encarga principalmente de la audición, el lenguaje y la memoria. Dentro del siguiente lóbulo, de color morado, se representa el área de Broca, que está involucrada en la producción del lenguaje y controla el aparato fónico-auriculador. Y como tal, el lóbulo frontal tiene 3 principales funciones. Como ya veíamos, una es el aparato foni-auriculador, controlado por el área de Broca. El otro es el movimiento, que es la corteza motora primaria contralateral. Y que también se encarga también de la resolución de problemas y la concentración. Y el otro es programar, regular y supervisar la conducta humana. El sistema límbico es aquella parte de nuestro cerebro encargada de regular las respuestas fisiológicas y emocionales. Las estructuras anatómicas del sistema límbico son las responsables de procesar nuestras emociones y regular nuestra conducta. Entre las principales estructuras anatómicas que conforman el sistema límbico está el cuerpo calloso, el área septal, el tálamo, el hipotálamo, hipocampo, la amígdala, el mesencéfalo, el cuerpo mamilar y el bulbo óptico son los principales. El sistema límbico se encarga de generar la emoción, mientras que la corteza frontal se encarga de controlar las emociones. La memoria a largo plazo está llevada a cabo por el hipocampo, mientras que la memoria a corto plazo la lleva la corteza prefrontal. Como podemos ver, el cerebro humano es toda una proeza de la evolución. Ha pasado miles y millones de años cambiando, evolucionando y adaptándose. El cuerpo, el cerebro, ha logrado tener una correlación increíble, fascinante. Y todo el hecho de que el cerebro pueda ir aprendiendo, generando a través de estos procesos como la neurogénesis, la sinapsis, la relación, todos son procesos que a lo largo de la historia han llevado a un mismo punto de aprendizaje. Como sabemos, el aprendizaje
debe ser un aprendizaje significativo, puesto que si se estimula la memoria, pero no la conciencia, el aprendizaje no lo será. Todo aprendizaje requiere memoria y necesita conciencia, y va por 4 pasos. El primero es el interés de aprender algo, el segundo es datos previos para poder correlacionarlos con lo que vas a aprender nuevamente, el tercer es aplicar lo comprendido y lo aprendido, y el 4 es compartirlo. Se dice que cuando puedes enseñar o compartir algo que tú sabes es cuando más lo aprendes. Además que como especie, los humanos somos una especie socialmente activa, y el aprender conlleva 3 aspectos importantes: el cognoscitivo, el social y el emocional. Así que si contamos con todos estos pasos, podemos decir que realmente estamos aprendiendo. Así que espero que ustedes hayan aprendido algo con este video y les sirva de mucha ayuda para poder comprender todo el proceso de evolución humana y la importancia en cuanto a la neurorehabilitación, ya que si lo llevamos a una área de rehabilitación neuromuscular, prácticamente todos los procesos que vimos son esenciales, son fundamentales, debido a que la rehabilitación neuromuscular es un proceso muy importante que conlleva justamente todos estos aspectos, desde el aspecto del aprendizaje previo, por ejemplo, en un paciente con una lesión como un evento cerebral vascular, al afectarse o tener una hemiparesia lateral, la parte del cuerpo y del hemisferio cerebral que puede generar movimiento ayuda a que la parte que no lo puede hacer reaccione. El paciente tendrá memorias o procesos anteriores a su afectación en el cual él sabrá cómo caminar, cómo pararse, cómo sentarse, cómo moverse. Sin en cambio su cuerpo aquí no lo puede realizar debido a que la conexión que se lleva a cabo entre el proceso del cerebro con la parte motriz o la parte muscular está dañada. Sin embargo, mediante técnicas especiales de neurorehabilitación se generan aprendizajes y conductas motoras nuevas que estimulan a la percepción, a la generación de nuevos impulsos nerviosos, nuevas vías aferentes y eferentes de información que generarán un aprendizaje y un desarrollo cognoscitivo o un desarrollo de potenciales de acción que llevarán a estímulos eléctricos que generarán aprendizajes neuromusculares que serán capaces de generar nuevos movimientos. Si a esto se le suma una constante repetición y una buena aceptación del paciente en proceso de terapia, además de que la terapia de rehabilitación neuromuscular debe constar de repetición, aprendizaje y una buena orientación, también debe constar de un aprendizaje cognitivo, social, emocional. Si el paciente emocionalmente se encuentra estable, se encuentra bien, coopera con la terapia, tiene alguien que lo apoye, el paciente se va a sentir motivado. Y eso va a mejorar o va a estimular que el aprendizaje sea todavía más efectivo y esto pueda conllevar a un aprendizaje neuromuscular más cementado y más efectivo. Así que chicos, no me queda más que despedirme de ustedes. Gracias por su atención. Espero les haya gustado este video y les sirva de mucha ayuda para poder comprender mejor forma todos estos procesos y maravillarse con la evolución del cerebro.